Continuamos en la UNED y estamos en el curso de criminología y vamos a abordar el tema de introducción a la criminología y a sus principios. Hablemos del concepto y objeto de la criminología. Los conceptos fundamentales. Para comenzar el estudio de una materia es necesario conocer la definición o concepto de la misma. Se puede optar por un concepto restringido o bien por otro más extenso. El concepto de criminología ha evolucionado a lo largo del tiempo a la vez que se ampliaba su objeto de estudio. Los objetos de estudio de criminología son el delito, el delincuente, la víctima y el control social, pero también existen otros posibles objetos de interés para la ciencia criminológica. La criminología se ocupa del estudio del delito, cuyo concepto resulta problemático, de ahí que se hayan formulado desde la criminología diversos conceptos como alternativa al concepto de delito que ofrece el derecho penal, sin que hasta el momento se haya consolidado ninguna de las definiciones propuestas para sustituir al concepto legal de delito. El delincuente es otro de los objetos de la criminología que lo estudia desde una perspectiva individual y social. La criminología, desde hace unas décadas, ha prestado su especial atención a las víctimas, desde una doble perspectiva, preventiva y protectora. Y el control social también constituye otro de los objetos de la criminología que desde hace algunos años se han convertido en el centro de la investigación y actividad criminológica. Concepto de criminología. La criminología es una ciencia relativamente reciente, a pesar de que el interés por el fenómeno criminal y su estudio ha existido siempre. Es la escuela positiva a la que cabe el mérito de considerar la criminología como una ciencia independiente del derecho penal, y a partir de este momento se comenzó a elaborar el concepto de esta nueva ciencia. Son múltiples las definiciones que se han formulado de criminología a lo largo de los años. La cuestión no es pacífica en la doctrina ni existe unanimidad en dicha definición. El concepto de criminología ha variado a lo largo de los años. Han existido muchas definiciones de criminología. Podría decirse que cada autor formula la suya propia, pero todas ellas contienen un elemento común, el conocimiento científico del delito, y haciendo referencia a este conocimiento, Tibet, de forma sencilla, define la criminología como el estudio científico del delito. Garofalo se refirió a la criminología como el estudio del delito, sus causas y los medios empleados para su represión, mientras que Topinard define y definía la criminología como la ciencia del crimen y la criminalidad. En nuestro país, Saldaña la define como ciencia del crimen o estudio científico de la criminalidad, sus causas y medios para combatirla. Definición similar es la que formula Jones, ciencia que estudia el fenómeno social del crimen, sus causas y las medidas que la sociedad toma en contra de él. Para López Rey, la criminología es la ciencia que se ocupa de determinar las causas o factores del delito a fines de prevención y de tratamiento de la delincuencia. En sentido parecido es la definición formulada por Muñoz, Conde y Hassemer, que dice que es ciencia que estudia la delincuencia y los sistemas sociales empleados para su control. Una definición semejante es la que enuncian Redondo, Illescas y Garrido Genovés, que dicen que es la ciencia que estudia los comportamientos delictivos y la reacción social frente a ellos. Para Seguí, la criminología era el cuerpo de conocimiento científico relacionado con el crimen y los objetivos deliberados de dicho conocimiento. Aquello a lo que puede referirse la utilización técnica del conocimiento en el tratamiento y prevención del crimen se lo dejó a la imaginación del lector. Seguí circunscribía el concepto de criminología al conocimiento científico del delito y los objetivos que se pretendían con dicho conocimiento y dejaba fuera del mismo el tratamiento y la prevención del delito, elementos que se incluyen en muchas otras definiciones como la de Abrahamsen, que define la criminología como investigación, que a través de la etiología del delito, o sea, el conocimiento de las causas de este, y la filosofía del delito busca tratar o curar al delincuente y prevenir las conductas delictivas, aspecto que también es destacado en la definición formulada por Taft, que decía que es un estudio que incluye todo el conocimiento necesario para la comprensión y la prevención del delito, el castigo y el tratamiento de los delincuentes y criminales. Durkheim destaca en su definición el carácter científico de la criminología.
Constatamos que existen una serie de acciones que tienen una característica externa común a todas ellas, el que una vez ejecutadas desencadenan una específica reacción en la sociedad que se denomina pena. Hacemos, con tales conductas, un grupo de sui generis y le damos una rúbrica común. Llamaremos delito a toda acción castigada con una pena y haremos del delito, así entendido, el objeto de una disciplina científica específica. La criminología, como también lo hace Wolfgang, dice que es un cuerpo de conocimiento científico sobre el crimen. La criminología debería ser considerada una ciencia autónoma, una disciplina separada, dado que ha acumulado su propio conjunto de datos organizados y conceptos teóricos que utilizan el método científico y se aproximan a la comprensión del fenómeno delictivo y se proyectan en la investigación. No existe un concepto único de criminología. Varía según la perspectiva que se adopte. Según la definición etimológica, la criminología sería la ciencia del delito. La criminología es la ciencia que estudia el comportamiento delictivo y la reacción social frente a ese comportamiento. La criminología es la ciencia que estudia la delincuencia y los sistemas sociales empleados para su control. Desde un punto de vista etiológico, Suter-Hart la concibió como el cuerpo de conocimiento sobre el delito como fenómeno social. Incluye dentro de su ámbito los procesos de elaboración de las leyes, de infracción de las leyes y de reacción a la infracción de las leyes. Serrano Gómez define la criminología como la ciencia que se ocupa del delito y del delincuente como fenómeno individual y social. Por otra parte, la criminología crítica define la criminología como la teoría de la desviación y el control social. Entre las definiciones de criminología que amplían su contenido, incluyendo las conductas antisociales, nos encontramos con las siguientes: ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales, la ciencia que aplica el método empírico del estudio del comportamiento antisocial y las formas de reacción social ante la desviación. La European Society of Criminology en el año 2000 formuló el siguiente concepto de criminología: todo el conocimiento académico, científico y profesional acerca de la explicación, prevención, control y tratamiento del crimen y la delincuencia del agresor y la víctima, incluyendo la medición y detección del crimen, la legislación y la práctica del derecho penal, el cumplimiento de la ley y los sistemas judicial y correlacional. Una definición amplia de criminología sería la siguiente: el estudio sistemático del crimen, los delincuentes, el derecho penal, el sistema de justicia penal y la criminalización, esto es, el examen riguroso, organizado y metódico de la creación de las leyes, la vulneración de las leyes y la aplicación de las leyes, incluyendo el quebrantamiento de leyes, así como las injusticias que podrían o deberían ser consideradas ilegales y los discursos públicos sobre la creación, violación y aplicación de la ley, ya sea este estudio antiguo o moderno, artístico, científico o académico, cuantitativo o cualitativo, empírico o teórico, derivado de investigación analítica y vinculado a las causas del crimen, o derivado de investigación aplicada y vinculada con la ética y el discurso político y dirigido al control y tratamiento de los agresores. Otras definiciones más amplias de criminología incluyen en ellas su carácter interdisciplinar, una intersección o integración de otras disciplinas. Desde una perspectiva restringida, la criminología se ocuparía de la investigación empírica del delito y de la personalidad del delincuente. En la definición estricta de criminología, según Kaiser, refiere la criminología que se limita a la investigación empírica del delito y de la personalidad del delincuente. En la actualidad domina una concepción amplia o extensiva de la criminología que incluye la reacción social al delito. Este aspecto ocupa actualmente el mayor interés, donde los mecanismos, estrategias y procesos del control social son objeto de la criminología. La definición amplia de criminología incluye también en el análisis de la conducta delictiva el conocimiento experimental científico en referencia a las transformaciones del concepto del delito, relacionado con la criminalización de las conductas, a lo que se añade la lucha contra el delito, el control de las demás conductas socialmente desviadas, así como la investigación de los mecanismos de control policiales y de la justicia. En este concepto, la criminología se concibe de forma dinámica y se convierte en objeto de interés para la disciplina, la investigación, sobre las transformaciones del concepto de delito y el control de comportamiento desviado, indagación policial del delito, comportamiento de la víctima y del denunciante, situación de la administración penal y especialmente durante el proceso de las instituciones penitenciarias.
Para este concepto amplio de criminología, esta ciencia se ocuparía de las explicaciones fenomenológicas y etiológicas sobre la génesis de la conducta desviada, teorías de la criminalidad, la fenomenología criminal y la etiología criminal, y también de la acción selectiva de las instancias portadoras del control social, teorías de la criminalización, y de la reacción social de la infracción. En esta concepción amplia se incluyen los procesos sociales relacionados con el fenómeno criminal. Esta definición incluye el estudio de la interacción social, el ámbito social donde ocurre el delito y las relaciones o procesos en los que sucede. La concepción clásica de criminología es la enunciada por Sutherland, que la define como el cuerpo de conocimiento sobre el delito como fenómeno social. Incluye dentro de su ámbito los procesos de elaboración de las leyes, de infracción de las leyes y de reacción a la infracción de las leyes, y también se ocupa de la extensión del fenómeno delictivo. Una definición integradora, conciliadora y extensiva del concepto de criminología que incluiría las definiciones anteriores, realizado con la finalidad de evitar algunos errores de comprensión, sería la siguiente. Criminología es la ciencia que estudia el comportamiento delictivo y antisocial en sus dimensiones real y percibida y los mecanismos de control social, formal e informal empleados para la prevención, control y tratamiento de la criminalidad, el infractor y la víctima, con el fin último de velar por el bienestar personal y social del conjunto de la ciudadanía. Uno de los principales objetivos de la criminología es el estudio de las causas del delito, así como la lucha contra la criminalidad, el control y la prevención de la delincuencia. El fin de la criminología es el conocimiento de la conducta delictiva con un carácter integrador para comprender el fenómeno delictivo, buscar sus causas y los modos de control de la criminalidad. La criminología debe hallar las causas del delito y formular teorías explicativas del fenómeno criminal. Tiene que ocuparse de la prevención del delito y de la intervención en el delincuente. En una orientación eminentemente práctica, ofrece datos importantes sobre la criminalidad, el delito, los delincuentes, el control social y las víctimas, al legislador, a la administración de justicia, a la administración penitenciaria, a la policía y a otras instancias relacionadas con el fenómeno criminal para conseguir el control de la delincuencia, su prevención, el tratamiento del delincuente y de la víctima. Con los resultados obtenidos en el estudio científico del delito y de la delincuencia como fenómeno global, ofrece conocimientos para controlar la delincuencia, llevar a cabo la prevención del delito, el tratamiento del delincuente, analizar los resultados y efectos de la ejecución de las penas y realizar propuestas sobre las reformas que habría que realizar para prevenir la criminalidad. ¿Cuál es el objeto de la criminología? La delimitación de objeto de la criminología está íntimamente ligada al concepto que se adopte de criminología, que puede ser, como se ha visto, más o menos amplio, extensivo o restrictivo. Asimismo, tiene mucho que ver con la cuestión de la autonomía de la criminología como ciencia. El objeto de cada disciplina científica es el que se va a permitir desarrollar un método de estudio propio, adecuado a las características formales y materiales de su objeto de estudio. La definición clara del objeto de estudio de la materia es la que va a permitir diferenciar la criminología de otras disciplinas, como son el derecho penal, la medicina forense, la criminalística, la sociología, el derecho penitenciario y la psicología, entre otras. El objeto de la criminología ha evolucionado desde mediados del siglo XIX, en el inicio de esta ciencia hasta principios del siglo XXI, y se han ampliado. En un principio, la criminología centra su objeto de estudio en la investigación sobre el delincuente, en el análisis empírico de los delincuentes, primero en sus características físicas y biológicas y después en los factores sociales y ecológicos. Limita el estudio a las causas individuales de la delincuencia. Con la formulación de las teorías del etiquetamiento cobra importancia en la criminología el estudio de la reacción penal y posteriormente social en sentido amplio ante la delincuencia, lo que los autores definen como el estudio del funcionamiento del sistema penal. Más tarde también pasan a formar parte del objeto de estudio de la criminología la víctima y el delito como evento. Frente a las primeras fases de la criminología centradas exclusivamente en los delincuentes y sus características, la nueva criminología reivindica a la víctima e incluye los elementos de oportunidad en su objeto. Para Keischer, la ciencia criminológica se ocupa del crimen y del delincuente, así como del control del delito, en tanto en cuanto se trata de ejecución de sanciones penales, de la prognosis y tratamiento de infractor.
Si nos decantamos por un concepto restringido de criminología, sus objetos serían el delito, el delincuente y la ejecución de las penas. Es el modelo causal explicativo propio de la criminología positivista y etiológica. La criminología ha ido ampliando su objeto de estudio en una definición estricta, tradicional. Kaiser consideraba que el objeto de la criminología se limitaría a la investigación empírica del delito y de la personalidad del delincuente. En la definición amplia de criminología se incluyen también como objeto de la misma el análisis, el conocimiento experimental científico, en referencia a las transformaciones del concepto del delito, criminalización, a lo que se añaden la lucha contra el delito, el control de las demás conductas socialmente desviadas, así como la investigación de los mecanismos de control policiales y de la justicia, con lo que reconoce la definición de Sutherland-Kersey de que el objeto de la criminología abarca los sucesos y el origen de las leyes, la lesión de tales leyes y la reacción a las infracciones legales. Si optamos por un concepto amplio de criminología, su objeto es amplia y serán el delito, el delincuente, la víctima y el control social. En este concepto amplio, el concepto del delito no se aborda únicamente como un hecho individual, sino que se trata como un hecho social. Respecto al objeto u objetos de la criminología, hay varias posturas. Por una parte, se encuentran quienes consideran que la criminología tiene por objeto el delito, igual que el derecho penal, aunque la perspectiva de estudio sería diferente. Desde otra postura, se considera que la criminología tiene múltiples objetos: la delincuencia, como fenómeno social, el delito, como fenómeno individual, los delincuentes, los sistemas de control, donde se incluirían los sistemas de reacción frente al delito y las víctimas. Para Redondo, Illescas y Garrido Genovés, los objetos de la criminología serían las conductas humanas, las conductas delictivas y las reacciones sociales frente a estas conductas. Los otros objetos que a veces se atribuyen a la criminología, la delincuencia, los delincuentes y las víctimas, consideran estos autores que en realidad son componentes analíticos o áreas de estudio subordinados a la intersección de las conductas y la reacción social. La primera postura, que identifica el objeto de la criminología con el objeto del derecho penal, ha sido el principal argumento esgrimido por los autores que niegan a la criminología el carácter de ciencia autónoma, porque no ha sido capaz de encontrar un objeto propio que se distinguiera del objeto de otras ciencias. Por el contrario, las críticas que ha recibido la segunda postura, que amplía el objeto de la criminología, se dirigen en el sentido de que son demasiados los objetos y con tantos objetos es imposible construir una ciencia. La criminología tiene como objetos el crimen, que se estudia tanto como infracción individual y como un acontecimiento social, el infractor, el delincuente en su aspecto individual y social, en sus interdependencias sociales, la víctima del delito y el control social del comportamiento desviado, cómo influyen en el origen, en el número de delitos cometidos y en la evolución de la criminalidad, los controles existentes en la sociedad, tanto formales como informales. La criminología se ocupaba del estudio del delito, del origen, las causas del mismo, del control del delito, la prevención y la respuesta al delito. En un momento posterior, amplió su objeto de estudio a la víctima, disciplina que hoy reclama su independencia como ciencia autónoma de la criminología. El objeto de la criminología sería el delito, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento desviado. La criminología tiene un objeto de estudio diferente de los objetos de otras disciplinas jurídicas y sociales, ya sea por la amplitud de su análisis, ya sea por sus pretensiones, ya sea por su método. La criminología tiene un objeto propio de estudio, la intersección entre conductas delictivas y valoraciones y reacciones sociales frente a estas conductas. Ninguna otra ciencia se ocupa de estudiar desde el punto de vista científico estos objetos. La criminología estudia los comportamientos delictivos y la forma como las sociedades responden a estos. Estudia el delito y el sistema penal. Para algunos autores, la criminología debe ocuparse del crimen, del delincuente, de la ejecución de las sanciones penales, de la prognosis y del tratamiento del infractor. El objeto de la criminología no es solo el delito, sino también conductas desviadas que influyen o pueden tener repercusión en conductas delictivas, de tal forma que el consumo de alcohol, que no es una conducta constitutiva de delito y tampoco es una conducta en principio desviada o antisocial, sino que por el contrario es una conducta adecuada socialmente. En determinados casos, como es la celebración de botellones, puede tener incidencia en la actividad delictiva. Se pueden ocasionar altercados, peleas e incluso puede llevar a la comisión de delitos, entre otros, delitos contra la seguridad vial. Lo mismo ocurre con conductas relacionadas con la prostitución, el consumo de drogas.
En la modernidad hay nuevos factores generados de criminalidad, tanto individuales como colectivos. La criminología debe encarar los factores como su único verdadero objeto y dejar de lado las polémicas sobre la disputa del objeto a otras ciencias, como el derecho penal o a otras ciencias sociales con las que se está relacionada. Hablemos del delito. La criminología se ocupa principalmente del delito, pero también de las conductas desviadas que tienen relación o incidencia en la delincuencia. El concepto de delito lo toma la criminología del derecho penal. El concepto de delito es extraordinariamente cambiante y complejo, no permanece fijo e inmutable, sino que experimenta modificaciones de acuerdo con la evolución, los cambios y transformaciones que se producen en la sociedad. No es un concepto estático e inmutable, cambia a lo largo del tiempo y de unos países o lugares a otros. Se va modificando lo que la sociedad considere que debe ser tipificado como delito y aquellas conductas que deben despenalizarse. En el concepto de delito influyen las concepciones éticas, jurídicas, políticas y sociales imperantes en un determinado territorio y en una determinada época. Por otra parte, las conductas que sean consideradas delito en un territorio pueden no serlo en otro. No hay una uniformidad. Hay conductas que son consideradas delitos en todas las épocas y en todos los países. Hay un número de delitos que ha permanecido estable a lo largo del tiempo, como es el caso del homicidio, lesiones, robo, hurto, estafas. Pero a pesar de esto, en la tipificación concreta de las mismas, cada país establece sus matizaciones y distinciones. Por ejemplo, en el delito de homicidio, matar a una persona ha sido considerado y sigue siendo delito en todos los países, pero la tipificación concreta del tipo básico de homicidio y los tipos agravados difieren de unos países a otros. Una de las cuestiones que ha generado una amplia discusión en la criminología, íntimamente ligada al carácter científico de la disciplina, ha sido la de si la criminología debía adoptar el concepto jurídico de delito o bien debía formular un concepto propio, lo que le conferiría autonomía como ciencia independiente. Para la criminología, la búsqueda de una definición de delito ha constituido durante mucho tiempo un tema de debate considerable. El objeto de la criminología, la conducta o conductas delictivas, es más amplio que el concepto jurídico de delito, ya que el concepto de delito es un concepto estático, y la criminología tiene por objeto la conducta delictiva relacida y trata de comprender los motivos por los que se llevó a cabo y los factores que influyeron en la realización de la misma, que no se contemplan en el concepto de delito que nos proporciona el derecho penal. Respecto al delito, las funciones de la criminología y el derecho penal son diferentes. El derecho penal opera con un concepto formal y normativo del delito y su función es determinar la responsabilidad penal y, en su caso, establecer una pena o sanción que impondrán los órganos de la Administración de Justicia. Sin embargo, la criminología tiene como función averiguar las causas del delito, el origen del mismo, la personalidad y circunstancias del delincuente, las formas de intervención en el autor de la conducta delictiva, la prevención de la comisión de delitos y el control de criminalidad. No está obligada a respetar el carácter formal y normativo del concepto de delito al que está obligado el derecho penal, por el principio de legalidad. A la criminología se le plantea el problema de la determinación del concepto de delito. Por una parte, existe un grupo de criminólogos que consideran el delito como una categoría preestablecida por el derecho, es decir, que no plantea ningún problema epistemológico o que a lo sumo identifica el crimen como una conducta particular. Por el contrario, existen autores que se encuentran en una posición contraria, que niegan que el delito sea una realidad ontológica, que defienden una concepción relativista o posmoderna, cercana al idealismo, que califica el concepto de delito como una mera interpretación subjetiva o manipulación política. Los realistas, tanto la realidad social en general, la tratan como el delito en particular como algo preestablecido y directamente accesible. Mientras que el realismo crítico entiende el delito como una construcción social compleja, el realismo naif, sus varias formas, incluidas la criminología administrativa, las criminologías puramente descriptivas y la denominada ciencia o ingeniería del crimen, tiende a conceptuar el delito como algo dado por hecho, asumiendo que la principal finalidad de la investigación criminológica radica simplemente en reportar, contar, describir el delito y las víctimas. Es problemático el concepto de delito porque la definición de las conductas delictivas tiene como tarea previa la decisión del legislador sobre qué conductas considerará y definirá como delictivas. Generalmente la sociedad considera como delito las conductas contrarias al orden social establecido o las conductas contrarias a los principios constitucionales. Esto nos lleva al estudio de la criminalización de los comportamientos.
¿Por qué se castiga una conducta? Para que un comportamiento se considere delito no es suficiente con que se encuentre tipificado como tal en el Código Penal o la ley o leyes penales especiales, sino que es necesario también que sea definido como delito. Lo decisivo es conocer por qué unos hechos se definen y consideran como delito y otros no. También es interesante conocer y estudiar por qué unas leyes se aplican con más rigor que otras y si en esta decisión influyen los intereses de determinados grupos. El concepto de delito es relativo y contextual. Hay que encuadrarlo en un entorno social y temporal concreto. Como concepto construido en un tiempo y lugar determinado, responde a una ideología y se utiliza como un instrumento de legitimación de la posición de los grupos dominantes en defensa de sus intereses y en detrimento de los derechos e intereses de los dominados. El delito es un concepto complejo, que para ser abordado necesita de un análisis y una intervención pluridimensional que ha de ir más allá del estudio de las figuras tipificadas como delito en las leyes. El delito es un concepto multidimensional que está apoyado en tres pilares: la ley, la moral y la sociedad. El enfoque legal y el consenso moral son incapaces de proporcionar un concepto de delito fijo e invariable, independiente de las concretas circunstanciales históricas, culturales, policiales y sociales y de los grupos de poder. Para superar este relativismo jurídico y moral y la influencia de los grupos que detentan el poder en la definición del delito, se ha propuesto considerarlo como una subcategoría del daño social, de tal forma que se independiza del consenso moral sobre su nocividad y su tipificación como delito en las leyes penales. Pero esta concepción presenta otro problema, que sería el de considerar como socialmente nociva cualquier situación en la que el individuo no vea satisfechas sus necesidades, y esto llevaría a la confusión del daño social como objeto de la criminología con la injusticia, y se consideraría delito cualquier situación injusta o peligrosa. Huxman defiende una postura abolicionista y propone excluir el concepto de delito del marco conceptual de la criminología al entender que el delito no es el objeto, sino el producto de una determinada política criminal, en la que la criminalización es una de las muchas formas de construir la realidad social. Desde esta perspectiva, Huxman, dentro de la corriente de la criminología crítica, propone sustituir el delito porque no lo considera una realidad ontológica por situaciones problemáticas. Hay una importante distinción entre delito y situaciones problemáticas. Para que un acto o conducta devenga en un delito, resulta necesario que concurran algunas condiciones. En primer lugar, debe ser reprochable e interpretado como ilegal. En segundo lugar, necesita ser legitimado y reconocido por los actores sociales, las víctimas, tanto para definir el acto o conducta como un eventual delito, como para la posterior denuncia de las autoridades policiales o jurídicas. Y en tercer lugar, se necesita un sistema normativo que tipifique estos actos cometidos por unos determinados sujetos, activos y pasivos, como injustos reprochables. Y en cuarto lugar, resulta también necesario de algún tipo de reconocimiento por parte del sistema de justicia criminal respecto de las reivindicaciones de la víctima y del reproche y sanción al ofensor, en el sentido de que éstas serán percibidas como apropiadas. En los casos en que no concurran los dos últimos requisitos, la situación problemática no se convertiría en delito, por mucho que una determinada conducta o victimización haya adquirido relevancia social. Sin embargo, así como emitimos juicios sobre situaciones problemáticas, también podemos realizar juicios éticos sobre los diferentes delitos o tipologías criminales. Hasta cierto punto se pueden aceptar los postulados del constructivismo social y reconocer que los conceptos sociales claves o fundamentales, como es, sin lugar a dudas, el delito se construye en parte a través de concepciones o representaciones sociales compartidas. Ahora bien, las concepciones más extremas del constructivismo parecen seguir y sugerir que el control social es ejercido para seleccionar ciertas conductas y, por tanto, independiente del acto individual cometido y del daño ocasionado. Se sugiere que la mayoría de los delincuentes son seleccionados no por su culpabilidad individual y que el control social penal resulta aleatorio y en no pocas ocasiones contraproducente. De esta manera, esta concepción fuerte del constructivismo social tiende hacia el relativismo y a definir las categorías sociales del delito y del delincuente como arbitrarias o ficticias y por tanto revisables discursivamente. Esta construcción discursiva, que se articula a través de representaciones sociales, eliminaría los actuales procesos e instituciones penales destinados a la definición del delito y la selección del delincuente.
la sustitución de un concepto o término por otro tampoco resuelve el problema de que debe ser criminalizado. Y además representa otro problema añadido, como es el que puede producirse un incremento de las situaciones problemáticas o socialmente nocivas, pero no todas ellas serían relevantes. No podrían llegar a la administración de justicia, y en este caso llegaría a producirse una arbitrariedad en la selección de estas conductas. Si se reduce el delito a una mera construcción social, se desconoce que el concepto de delito posee una materialidad y objetividad que no pueden revisarse fácilmente y sin reparos, modificando concepciones subjetivas y representamientos sociales. El concepto de delito está arraigado en la sociedad. Es un concepto consolidado, cuya representación es conocida por todos y está aprendida en la sociedad. El delito es un concepto socialmente construido, resultado de un proceso de percepción, definición y categorización en función de unas reglas de clasificación no arbitrarias, que suelen tener un respaldo empírico en el orden social establecido. Existe una corriente que considera que la criminología sería la ciencia natural del delito que se ocupa de los datos fácticos de las conductas que la ley define como delito. La criminología sería la ciencia causal explicativa del delito y del derecho penal y que se ocuparía de los aspectos normativos del delito, de los presupuestos y del contenido de la pretensión punitiva estatal. La criminología científica ha tratado de definir y explicar el delito a través de diferentes modelos teóricos, cuya evolución clasifica García Pablos en 4 grupos. El primero sería que la criminología clásica y neoclásica. El segundo, la criminología positivista. El tercero, en el marco de la sociología criminal. Y el cuarto, las diversas corrientes de la moderna criminología. En cuanto al primero, la criminología clásica y neoclásica, esto parte del dogma del libre albedrío. El hombre es capaz de determinarse a sí mismo, puede elegir y tomar sus propias decisiones. Los criminólogos clásicos y neoclásicos no podían ni siquiera contemplar la hipótesis de que el comportamiento humano estuviese regido por causas o factores. Por lo tanto, su modelo no es ideológico. Para ellos el crimen es una decisión racional y libre, basada en criterios de utilidad y oportunidad. El segundo punto, la criminología positivista. Esta intenta buscar las causas del delito y por consiguiente adopta el paradigma etiológico. Mediante el análisis causal explicativo, atribuye las causas del delito a ciertos factores biológicos, psicológicos y sociales que lo determinarían. Al principio se trataba de enfoques simplistas y monocausales que se han convertido en el transcurso de los años en planteamientos más complejos que apuntan incluso a modelos explicativos integrados. El tercer punto, en el marco de la sociología criminal, la teoría de la reacción social o del etiquetamiento, el labeling approach, rompe con el paradigma etiológico para sustituirlos por las llamadas teorías de la criminalización, aceptando que el conflicto y no el consenso está en la base de las relaciones sociales. A esos planteamientos no le interesan las causas del delito, su etiología, sino los factores y variables de los procesos de criminalización que son selectivos y discriminatorios. En este sentido, no importa por qué se delinque, sino por qué ciertas personas son etiquetadas como delincuentes por las instancias de control social formal. Consecuentemente, el centro de atención y lo decisivo no es el hecho cometido, sino el estatus del autor. Diversas corrientes de la moderna criminología, que es el cuarto punto, como las carreras criminales, las teorías del curso de la vida, la criminología de desarrollo, tratan de explicar el delito siguiendo un enfoque dinámico, que tiene en cuenta los procesos de consolidación y cambio de la conducta de los sujetos que evoluciona en las diferentes etapas de la vida.